Dios me les bendiga, amadas hermanas y amados hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo y como siempre deseo lo mejor para con cada uno de ustedes. Les invito a que me acompañen, por favor, una vez más a considerar un tema bíblico y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de Jesús es la respuesta, basados en Lucas 8, 43 al 48. Lo cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero una mujer padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Por medio de esta historia que muchas veces hemos oído predicar y que además de Lucas 8, 43 al 48, también está narrada en Mateo 9, 20 al 22 y Marcos 5, 25 al 34. Hoy vamos a tratar de ver más allá del milagro visible, porque aquí hay una información profunda que muchas veces se nos escapa. La señora aquí mencionada no es solo una mujer enferma, es una mujer que por 12 largos años estuvo prácticamente agotada, excluida, triste, ahora sin dinero, invisible para la sociedad. Mientras otras personas celebraban en compañía de familiares y amigos, esta mujer se escondía y cada día se apagaba más. Nuestro texto dice que había gastado todo lo que tenía en médicos y en vez de mejorar, había empeorado. Esta mujer no solo estaba enferma, estaba cansada de intentar que los médicos humanos resolvieran su situación. Y es que para ella su enfermedad era realmente preocupante, ya que dentro del contexto hebreo su padecimiento era impopular, muy mal visto. Su condición no solo era aislamiento físico, también era aislamiento ceremonial. Según la ley, Levítico capítulo 15 dice que una mujer con flujo de sangre era considerada impura. Todo lo que tocaba, los utensilios para alimentarse, donde se sentaba, donde dormía, para la sociedad, todo lo que ella tocara o con lo que tuviera que ver, eso quedaba impuro. Nadie se le acercaba mucho, nadie la saludaba, nadie la incluía en nada, nadie iba a estar cerca de ella, porque todo el que la tocara también quedaba impuro. Este relato, cuando uno lo medita, es muy duro, lamentable, terrible. 12 años sin abrazos, tal vez de sus hijos, de sus nietos. 12 años sin contacto de familiares o amistades. 12 años sintiéndose un problema para toda la sociedad y sin tener a dónde ir. 12 años anhelando el momento de sentirse libre, pero sintiéndose peor cada día. No era solo el dolor y tormento corporal, era desesperación, soledad en lo más profundo de su alma. ¿Por qué tocar el borde del manto? Tocar el borde del manto representaba un acto de suprema fe y convicción que el poder sanador del Mesías superaba su inmundicia ceremonial, ya que según la tradición judía
y la profecía de Malaquías 4:2, que dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ella, como todo hebreo, eran conocedores de esta profecía, y la creencia popular interpretaba que cuando viniera el Mesías traería sanidad en sus alas, y esto lo identificaban con los bordes del manto. Algo que estaba en el borde del manto representaba la presencia física de la promesa de Dios de restaurar y sanar a su pueblo. Para la fe de esta mujer, si Jesús era el Mesías, tocar esa parte específica del manto que representaba la autoridad, la santidad y el poder de Dios le traería la curación instantánea. Es posible que esta mujer planificara qué hacer y cómo acercarse sin ser neutralizada en el intento, porque actuó con audacia y esperanza, porque creía firmemente que con solo tocar el borde del manto sería sanada, y esperó el momento propicio, superando el miedo, la multitud y cualquier otro obstáculo. Dice Lucas que se acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. Actuar así fue todo un reconocimiento de la autoridad de Jesús. Al tocar el borde o flecos del manto, tocaba una parte profetizada de la autoridad, poder y sanidad del Mesías, cumpliendo la profecía de sanidad en sus alas. La ley levítica en el capítulo 15 hacía inmunda a esta mujer y todo lo que ella tocara, más que ella tenía 12 años ya con este terrible padecimiento. Pero al venir a Jesús se hizo un quiebre en la ley levítica, porque al tocar el borde del manto de Jesús, ella no lo hizo inmundo a él, como también era la creencia popular. Más bien el poder que salió de él la limpió a ella, sanándola completa e instantáneamente de su enfermedad. Esta mujer recibió restauración integral. Jesús no solo sanó su cuerpo, sino que al llamarla hija, le devolvió su dignidad y la reintegró públicamente a la comunidad. Ahora nadie la llamaría inmunda, no tendría que esconderse más. Después de 12 largos años de sufrimiento y gastos económicos, fue sanada física, social y espiritualmente. Y es que el verdadero encuentro con Jesús siempre produce cambios reales. En esta mujer estamos representados muchos de nosotros, a veces con una enfermedad que no necesariamente es física, un matrimonio disfuncional que no sabemos ya cómo seguir, un hijo o hija que ya no sabemos cómo más aconsejar, una depresión que nos está haciendo creer que Dios no nos escucha y que no nos ayudará, un vicio o mala costumbre que sabemos que no debe ser, pero en lo cual seguimos cayendo vez tras vez, una pérdida de la cual no nos recuperamos. Todo esto son situaciones o condiciones que enferman, que agobian, que duelen y que deprimen, que hacen que nos alejemos, que nos aislemos. Es posible que siendo cristianos, orando y ayunando, y aún así llevemos años o algún tiempo enfermos o sufriendo por algo, saquemos tiempo para meditar con cabeza fría. No es porque Dios no pueda sanarnos o librarnos del padecer, sino porque quizá aún no nos hemos acercado en la forma correcta como realmente necesitamos acercarnos. Tal vez sí creemos en Dios, pero no le obedecemos como nos dice la Biblia. Tal vez sí amamos a Dios, pero a su pueblo no. O no vemos la importancia de congregar.
Cristo vino a formar congregaciones. Los cristianos siempre se han congregado. El cristiano que solo es buscar conveniencia ya perdió el rumbo. Puede ser también que de parte nuestra ya no hay oración o en la oración no hay fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Haga cerebro usted lo que significa una enfermedad que durante 12 años aísla, separa, da vergüenza, da tristeza, depresión, desesperación, lágrimas, rabia, impotencia. Y la mujer de nuestra historia en ese estado escucha de Jesús, no lo ve, escucha de Él, luego lo escucha a Él, considera su situación y visualiza su posible solución. La fe no comenzó cuando lo tocó, comenzó cuando decidió creer lo que oyó. Entonces hace algo que rompe todas las barreras sociales, religiosas y personales. Se mete entre la multitud decidida a actuar. Ella sabía que no debía estar allí, sabía que estaba contaminando a otros según la ley, sabía el riesgo al ser descubierta, pero también sabía algo más fuerte: si logro tocar su manto, seré sana. Así que no pide audiencia ni atención, no grita, no interrumpe, se acerca en silencio, pero con una fe que ya había tomado una decisión. El texto sugiere algo poderoso. Este no es un toque casual, es un aferrarse. No roza a Jesús, se aferra a Él a través del borde de su manto. Y es en ese instante que todo cambia. Y aquí viene lo que es importante notar. Jesús se detiene en medio de la multitud, con gente apretujando por todos lados. Él percibe un toque diferente y pregunta: ¿quién me ha tocado? No porque no supiera, sino porque quería algo más que sanarla. Quería restaurarla, porque ella podía haberse ido sana, pero seguir escondida. Podía tener el cuerpo limpio, pero el alma marcada. Entonces la hace salir y allí está ella, temblando, y se postra delante de Jesús, dice el versículo 47. No solo porque en su cuerpo ha sentido el milagro, sino porque está siendo vista y espera. ¿Qué irá a decir Jesús? ¿Qué le hará la multitud? Después de 12 años de anonimato, ahora está en el centro de la atención. Imagínese usted ese escenario. Pero Jesús siempre ha sido y es la respuesta, la solución a los problemas del ser humano. Cuando Jesús habla, no la reprende, la llama hija. ¿Qué sentiría ella? Esta es la única vez registrada que Jesús usa esa palabra directamente para dirigirse a alguien, y se lo dice a ella. No le dice mujer como era lo normal. No le dice está sanada, vete, como lo hizo con otros a quienes también sanó. A esta mujer Jesús le da identidad, la distingue entre todos, la llama hija, porque el mayor milagro no fue solamente detener su padecimiento, fue devolverle su lugar en la sociedad, su identidad ante las limitaciones ceremoniales. Y aquí es donde este relato deja de ser historia y se vuelve presente. Hoy hay muchos así, personas que van y vienen, pero van cargando las cicatrices y golpes de la vida. Personas que sonríen, pero llevan años sangrando por dentro. Personas que han intentado de todo, pero que cada día siguen igual o peor. Personas que se acostumbraron a vivir con dolor porque ya no creen que algo en ellos pueda cambiar. Tienen una condición y dan por hecho que morirán así. Y también hay algo más y que es peor.
Muchos están entre la multitud de una congregación y hasta cerca de Jesús. Están tan cerca que con solo estirar la mano podrían conseguir que Jesús les haga su milagro, pero no todos lo tocan de la misma manera. Muchos están donde hay multitudes alrededor, hay ruido, hay religión, pero pocos son los que se acercan con una fe sincera, con obediencia real, sin máscaras. Porque tocar a Jesús en verdad implica dejar todo orgullo, toda suficiencia y con humildad reconocer que necesitamos su ayuda. Y eso a algunos les cuesta, porque quisieran que Jesús los sane de todo lo malo y les llame hijos, pero sin que su naturaleza carnal tiemble y se arrodille ante Jesús. Y así no es. Pero cuando alguien decide romper con el miedo, la vergüenza, el orgullo y su vida enferma e impura, y se acerca de verdad confesando a Jesús sus necesidades más íntimas, Jesús se detiene, perdona, sana y nos da identidad de hijos. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanas y hermanos, podemos estar rodeados de gente y aún así ser invisibles para todos, incluso para quienes son nuestros líderes. Y también hay líderes que son muy responsables, muy eficientes, muy dignos del ministerio y que sinceramente desean ayudarnos, pero hay situaciones en donde solo Jesús tiene la solución. Para Jesús no somos invisibles, Él nos conoce y sabe de nuestras necesidades y lo mejor tiene la solución cualquiera que sea nuestro problema. Fue Él quien dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanas y hermanos, si hoy algo nos tiene enfermos, nos está quitando la paz y necesitamos ser libres de eso, no se trata de cuánto ya hemos intentado para ser libres. Se trata de si hemos comprendido el mensaje de hoy y si estamos dispuestos a dejar de esconder nuestros golpes, heridas y pesares y acercarnos en la forma correcta y lo suficiente como para tocar en verdad a Jesús con nuestra sinceridad y obediencia. Y la gran pregunta no es si Jesús tiene poder para sanarnos. La pregunta es, ¿va a seguir usted entre la multitud fingiendo que todo está bien? ¿O en este momento con oración sincera va usted a atreverse a acercarse a Jesús aunque nadie más lo haga o entienda y tocar a Jesús sabiendo que es su última y única esperanza? Jesús es la única y real esperanza a las enfermedades del ser humano. Si usted desea ser libre de cualquier padecimiento, vaya en oración a Jesús en este momento. Cuéntele a Él su enfermedad, su padecer, con fe sincera y obediencia. Toque su manto, reciba su milagro y no vuelva atrás. Si usted es miembro de una congregación, sea fiel a Dios. Si no está congregando y anda apartado, a lo mejor busque en su zona una congregación de sana doctrina, congregue y sea fiel hasta el final. Cristo viene pronto. Y si usted aún no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, le invito a que lo haga. Él es la solución a la más grande y terrible necesidad, el pecado. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios siga bendiciendo sus vidas. Ha estado una vez más con ustedes su amigo y hermano, el pastor Omar Chavarría. Adelante con el Señor siempre.